¿Qué vamos a recordar muy rápidamente? Que la noradrenalina ya está preformada. Esa noradrenalina preformada tiene que recibir un estímulo para ser liberada. Y una vez esa noradrenalina va a ser liberada, pues va a tener que ser biotransformada por las enzimas. ¿Cómo se llaman las enzimas que van a biotransformar a la noradrenalina? Vamos, fisiología. ¿Alguien? La tirosina hidroxilasa, doctora. Va a estar la descarboxilasa, dopamina beta hidroxilasa y N-metiltransferasa. Esa es Van a destruir. las enzimas que la van a formar. ¿Quién la biotransforma? ¿Quién hace que desaparezca del espacio sináptico? La Monoaminoxidasa. Monoaminoxidasa y la catecol ortometiltransferasa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros teníamos un potencial de acción, ese potencial de acción, ese potencial de acción por ingreso de calcio hace que se liberen las vesículas. Esa vesícula ocupará los receptores del presináptico. Siempre que decimos alfa es alfa 1. Beta 1 cardíaco, beta 2 en todos los otros órganos y los beta 3 probablemente en tejido adiposo y se están estudiando para disminuir de peso en el paciente porque fomentan lipogénesis. Cuando se liberó mucha, vamos a usar los receptores alfa 2. Pero estos neurotransmisores no van a quedar de por vida en el espacio sináptico, sino que una parte de ello va a ser captada de nuevo, un 80% vuelve a la neurona. Ese 80% que vuelve a la neurona, dentro de la neurona va a ser reutilizado o también hay monoaminoxidasa. ¿Ya? Esa recaptación que es alta, esa recaptación del 80% que es alta, puede ser bloqueada por la cocaína y las anfetaminas. ¿Qué va a pasar si yo tenía una neurona? Ha liberado la noradrenalina. El 80% tiene que volver para que ella deje de actuar. ¿Qué va a pasar si yo le bloqueo esa recaptación? Que es un 80%, es mucho. A ver, esta es mi neurona. Se ha liberado la noradrenalina. Esa noradrenalina se libera y viene y actúa en receptores alfa, beta 1 y beta 2, pero no va a actuar forever, sino que una vez que actúa, que su acción es muy rápida, vuelve, el 80% vuelve. Es harto un 80%, para ser reutilizada o biotransformada dentro de la neurona. ¿Qué pasa si yo bloqueo esa recaptación y ya no vuelve a recaptarse? Aumenta su concentración. Aumenta más tiempo la duración de acción. Eso hace la cocaína y las anfetaminas. O sea que vas a tener un tono del simpático exagerado y eso hace que aumente la tensión, que disminuya el cansancio, la fatiga, incluso va a aumentar dopamina y el paciente sale fuera de la realidad. Eso hace la cocaína. Estimular al sistema simpático. ¿Por qué? Porque bloqueó la recaptación y la recaptación es muy alta. Lo mismo las anfetaminas. ¿Quién sabe algo de anfetaminas? En nuestro medio, ¿para qué se usan? ¿Cómo las consiguen? ¿Qué efecto tienen? ¿Qué va a pasar con esa anfetamina? A ver. Vamos. ¿Quién sabe algo de las anfetaminas? ¿Para qué las mal utilizan en nuestro medio y las venden un poquito sin receta y sin generalmente? ¿Nadie escuchó nada de anfetamina? Bueno, van a leer un poquito de anfetaminas y de cocaína, porque las vamos a avanzar más adelante. Pero ¿Provoca dependencia, doctora? provoca dependencia, pero ¿para qué la usamos? Sí provoca dependencia, porque estás aumentando la noradrenalina y cuando baja eso el paciente siente la necesidad de... ¿Para qué las usan? ¿Como estimulante del sistema nervioso? Y para Nuestro- efecto Para placebo. suprimir el Para apetito. inhibir la monoaminoxidasa, doctora. Exacto, lo que hacen es bloquear el centro del apetito.
¿Pero a qué precio? A estimular el sistema simpático. Entonces esta paciente o este paciente, porque ahora estamos en esta cultura de la delgadez y a la gente le gusta comer, ¿no? Bloqueas el centro del apetito y aunque veas tu plato favorito no lo comes. Dejas el fármaco y ese efecto se revierte. Y has bloqueado el centro del apetito, pero has estimulado el sistema nervioso. Este paciente va a tener insomnio, taquicardia, temblor fino, está hiperactivo. Dejas de tomar y entra en depresión el paciente y empieza a comer mucho. Entonces genera un ciclo vicioso muy difícil de cortar, pero bajo de peso el paciente. Pero luego los efectos adversos del uso de la anfetamina les hacen muchos trastornos, incluso psiquiátricos. Cuando yo recién empecé a dar clases en la Gabriel hace 22 años, dábamos acá en la parte antigua, en farmacia, se me acerca una estudiante muy simpática, muy delgada, bien vestida, y se me acerca y tenía los ojos midriáticos bien desorbitados. Nunca me olvido esa imagen. Y me dice, por decir algo, el micro de la línea 4 para comer majadito. O sea, la primera frase no tenía relación con la segunda y ella tenía un temblor fino, se la veía muy nerviosa y me hace dos frases que esta con aquella no coordinaba. Y me mira y siguió caminando, ¿no? Y atrás venían las amigas corriendo, yo estaba de chaqueta blanca, entonces sabían que era doctora porque no era mi alumna. Doctora, nuestra compañera hoy vino y está hablando de incoherencia y está como fatigada y está temblorosa y habla incoherencia. Te asusta normalmente la gente que habla incoherencia, como que no estás esperando, ¿no? Unas frases que no tengan relación unas con otras. Y ella era gorda y ahora está un palo de flaca. Entonces, ¿qué era el diagnóstico de esa estudiante? Era un uso de anfetamina prolongado. Ahí tenía toda la clínica. Esa paciente normalmente hay que desintoxicarla y hay que internarla para hacer la deshabituación, porque la anfetamina genera extremadamente un círculo de dependencia, ¿no? ¿Y qué va a pasar si deja de usar la anfetamina? Le viene todo el síndrome de abstinencia con una hiperreactividad generalmente, entonces hay que dar fármacos depresores hasta desintoxicar y empezar a trabajarla desde la cabeza, ¿no? Porque la cultura de la delgadez le llevó al autoconsumo de anfetaminas. Ese es el efecto de las anfetaminas. Más habrá otros que van a usar otro tipo de anfetamina para estar más alerta, para estudiar toda la noche, porque no estudió en 3 meses y hasta el examen encima, se te fue el tiempo. Más ese aprendizaje, cuando tomas este tipo de fármaco, queda en la memoria reciente, no en el largo plazo. Entonces a veces les permite ir a dar el examen porque está todo prendido ahí muy cercano en la memoria reciente y pasó el examen, te devuelven tu examen a las 2 semanas, lo miras y no sabes nada de lo que estaba escrito. ¿Y cómo sabía? Yo me olvidé porque has estimulado memoria reciente. O sea que el que lo usa para tener, no dormir toda la noche y mañana ir a dar tu examen, no te sirve en el largo plazo. Y vas a estimular el sistema nervioso, efectivamente no te va a dar sueño, puedes hacer un poco de taquicardia, puedes hacer un poco de hipertensión, de temblor fino y de irritabilidad. O hay taxistas que lo usan para trabajar toda la noche también, el mismo efecto. Quedó clarinísimo. Y si a eso están estudiando y aumentan el acuyico que hacen, están potenciando su efecto. Porque al final el acuyico, ¿qué es lo que extrae con el bicarbonato y la hoja de coca? ¿Qué se extrae? No hay que ser muy adivino para pensar si es hoja de coca. ¿Qué se extrae? ¿Por qué es adictogénico? ¿Por qué te quita el sueño? ¿Por qué te quita el cansancio? ¿Qué se extrae? Masticando. Cocaína. Ya, listo. Ahí está la respuesta. Queda clarísimo. ¿Y cuál había sido el mecanismo de acción de la cocaína? Bloquear recaptación de noradrenalina para que ella quede más tiempo. Estás estimulando el simpático. Muy alto. ¿Queda claro? Sí, doctora. Ok. Bueno, Doctora. esa es la captación neuronal, pero ahí en el espacio sináptico, ahí va a llegar la monoaminoxidasa y la catecolortometil y la van a biotransformar. O sea que esa va a ser
está mi? Oh, ya me salí, qué barbaridad. Bueno, ahí, ok. Se va a biotransformar la monoaminoxidasa. ¿Qué va a pasar si yo bloqueo la monoaminoxidasa? Ella lo que hace es biotransformar tanto fuera de la neurona como la que ingresó, que el 80% se recaptó de la noradrenalina. Si yo la bloqueo, esa monoaminoxidasa, hay una mono A y una mono B. Ella la biotransformaba para que desaparezca. ¿Qué va a pasar si yo lo bloqueo? ¿Cuál es el resultado? Los bloqueadores de monoaminoxidasa, ¿qué hacen? MAO A y MAO B son de selectividades diferentes. Vamos. ¿Va a haber más noradrenalina o menos si no hay quien la biotransforme? Más noradrenalina. Ya, y ahí viene un grupo de fármacos que se llaman IMAO. Los IMAO, así les llamamos. ¿Qué es IMAO? Inhibidor de monoaminoxidasa. Y esos fueron los primeros antidepresivos que se sintetizaron. Pero si yo bloqueo la monoaminoxidasa, aumenta la noradrenalina, uso en depresión. Pero, ¿qué efecto adverso iba a tener? Si yo estoy aumentando noradrenalina. Taquicardia, hipertensión, insomnio, o sea, lo levanta al paciente, pero ya al opuesto. Y no me sirve en depresión que curse con ansiedad. La depresión a veces cursa con ansiedad, a veces no. Ese paciente está ansioso, pero lo que tiene en el fondo es un cuadro depresivo. Si le das un IMAO, le vas a aumentar más la noradrenalina. ¿Por qué? Porque estás inhibiendo su biotransformación. Entonces, después de los IMAO, que fueron los primeros antidepresivos que se usaron, esa es la imipramina, nortriptilina, amitriptilina, que hoy en día lo usamos para el dolor neuropático en bajas dosis, porque modula muy bien la conducción del dolor neuropático, más que como antidepresivo, aparecieron los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Quiénes son esos? Fluoxetina, paroxetina, todo ese grupo no tiene efecto sobre la noradrenalina, solo hace que aumente la serotonina. Y la serotonina es el neurotransmisor que te da equilibrio en estado de ánimo. Ni estás muy bajo ni estás muy alto. Yo me levanto, no estoy feliz, pero me siento bien. No estoy deprimido. ¿Quién hace eso? La serotonina. La felicidad es otro cuento. Simplemente me levanto y me siento bien. Esa es tu buena serotonina. Baja y empieza el ánimo a bajarse. ¡Ay, qué depresión que tengo! Normalmente las hormonas, principalmente en las mujeres, con el ciclo de 28 días, puedes tener días más, días menos, pero depresión en sí es cuando durante 3 semanas se mantiene el bajo ánimo, ¿no? Que me levante hoy, estoy deprimida, no me llamó, no pasó tal cosa. Mañana estoy tirando cohetes, eso no es depresión, son estados de ánimo, ¿ok? Entonces serotonina me da ese equilibrio, bienestar. Pero si yo voy a inhibir su recaptación es para que ella quede más alta. Eso se usa en depresión hoy. Este grupo. Más, este fue el primer grupo y este puede desarrollar toda una sintomatología de ansiedad. Más hoy en día le damos otro uso espectacular como modulador de dolor neuropático. Bueno, luego nuestra noradrenalina va a usar receptores alfa. Siempre decimos alfa estimula. Hay algunos exceptos que lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestros capítulos, ¿de acuerdo? Pero como lemotecnia, alfa estimula, beta inhibe. Alfa estimula, beta inhibe con sus excepciones. Alfa 1, siempre que decimos alfa es alfa 1, músculo liso. Alfa estimula, háblele de músculo liso intestinal, ¿tiene receptores alfa? Sí, pero ganan los muscarínicos. Músculo liso a nivel de vejiga, músculo liso vascular. A nivel vascular no le gana a nadie. Músculo liso del vaso, el que tiene mayor densidad de receptores alfa. Y alfa estimula, entonces me da el tono al vaso. Favorece mi retorno venoso. Mi tono normal en vaso, ¿quién es? Alfa. En corazón, muscarínico, porque si no andaría acelerado el corazón. En intestino, muscarínico. O sea que nosotros tenemos el tono normal.
Y sobre eso ya vamos a trabajar en ser agonista o antagonista para ver qué va a pasar. Si la noradrenalina actúa en alfa y en beta, ¿por qué en algunos pacientes que le has dado, lo has estresado mucho, le has dado una noticia terrible y le has liberado su noradrenalina al manco? ¿Por qué alguno va a correr al baño con una diarrea terrible y el otro ni se va a acordar de pasar por un baño y puede tener un estreñimiento hasta de 7 días? ¿Por qué? En los dos has liberado noradrenalina la misma cantidad y tengo receptores alfa y tengo receptores beta. Alfa estimula acción de músculo liso y beta inhibe, hace relajación de músculo liso. ¿Por qué? Fíjense que algún compañero que se pone nervioso, ay doctora, déjeme ir al baño por favor, aunque sea acompáñeme, le da una diarrea atroz cada que se estresa. Y al otro no. ¿Por qué? En los dos liberamos noradrenalina. Variabilidad individual. Hay pacientes que tienen más tono alfa y otros más tono beta, sin embargo en intestino estimula el tono del parasimpático. O sea que en intestino tengo mucha variabilidad genética de quién va a tener mayor actividad, si va a ser alfa o va a ser beta. ¿Okay? Entonces alfa estimula, ¿quién se lleva la flor? Músculo liso vascular. ¿Qué hará un fármaco agonista alfa en el músculo liso del vaso? Dar vasoconstricción. Ok, ¿para qué lo usarías? Si hay vasoconstricción, ¿para qué lo usarías? Aumentar la presión arterial en una persona hipotensa. Boris, en una hipotensión, y cuando yo tengo gripe y no puedo respirar, estoy congestionada porque hay vasodilatación nasal, ¿qué le das al paciente? Un antigripal. Ya, y el antigripal que tiene además de paracetamol y antialérgico. Un agonista alfa. Le vas a dar un agonista alfa porque va a hacer vasoconstricción y el paciente dice, este fármaco me destapó hasta el seso, dice, así textual en Santa Cruz, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo vasoconstricción. Yo la quiero nasal para que respire bien, pero ¿qué va a pasar a nivel sistémico, Boris? Aumentará más la presión arterial. Señor, y a veces tenemos el hipertenso o el paciente que toma un Tansulón que es para la hiperplasia prostática porque hace vasodilatación. Es un antagonista alfa y le diste un agonista alfa con el antigripal y le bloqueaste el efecto. Le vas a elevar presión arterial, contraindicado en hipertenso. ¿A quién le preguntan en la farmacia si tiene la presión alta cuando vas por un antigripal? A los adultos Porque mayores. ahora en COVID, que empezamos con un estado gripal, le da, sí, le vas a subir la presión, puede ser un joven hipertenso. Y si le das un antigripal con descongestivo nasal, vas a elevar presión arterial. Porque cuando hace tu seguimiento en los COVID que se tomaron sus antigripales, la presión sube? Nunca he sido hipertensa, doctora, es el COVID. No, es el antigripal, que es agonista alfa. Va a elevar presión arterial. Si bien va a descongestionar a nivel nasal, va a elevar presión arterial. ¿Queda clarísimo? Doctor, disculpe, y una vez que el paciente deje de tomar los antigripales, ya se le puede disminuir la presión, ¿no? ¿Por qué? O se le puede normalizar la presión arterial. Sí, ¿por qué? Porque el fármaco no le va a durar para siempre. Mientras esté su Ya, semivida ya. es agonista, ¿verdad? Entonces a veces dice el paciente, ¡ay, quedé hipertenso! Y después lo sigues chequeando y está normal. En COVID, dos aspectos tiene. Uno, la ansiedad, porque estás bien, pero no sabes mañana, tu amiga se murió, tu vecina, tu pariente está intubado y vos estás con COVID. El cuadro de ansiedad es muy alto y la ansiedad libera noradrenalina. Y como tienes gripe, tomas el antigripal, agonista alfa, va a elevar más la presión, te va a descongestionar, pero va a elevar la presión. Y le tomas la presión y dices, pero si nunca he sido hipertenso, no soy ni gordo, no tengo malos hábitos. Pasó todo y te olvidaste de la presión alta. ¿Quedó mejor? La Organización Mundial de la Salud en algún momento sacó los descongestivos de los antigripales porque hacen hipertensión, pero después, bueno, económicamente pues son muy rentables y quién no quiere respirar bien, ¿verdad? Entonces se volvieron a colocar. El antigripal que no tiene descongestivo, el único que me sé que sin descongestivo
es el... me lo olvidé ahora. Ya me voy a acordar. Hay uno solo que no... Bueno, hay 2 o 3 en el mercado, pero que no tienen descongestivo y en lugar del descongestivo tiene un antialérgico como es la amantadina, ¿no? Amantadina es un Antifludes, doctora. antiviral. Antifludes. Antifludes no tiene. Ahora van a buscar para el lunes todos los antigripales que encuentren y me van a identificar. A ver, voy a borrar esto para avanzar. Me van a identificar todo ese grupo de fármacos que ahorita se las voy a mostrar la clasificación para que ustedes se me adelanten un poco. En leer, ya. Fíjense que en esta clasificación acá dice agonistas alfa 1. Todos estos los voy a tener en los antigripales. De acción sistémica y además tópico. Esto es solo acción tópico, las gotitas nasales. Voy a tener otro de acción alfa 2 para que no se libere noradrenalina, que van a ser antihipertensivos, pero van a provocar un poquito de sedación. Estos otros agonistas solo receptores beta, broncodilatadores, pero como actúan en beta 1 van a hacer taquicardia. Estos de acción mixta, aquí entran las anfetaminas, van a usar los alfa y los beta. Y a esta la vamos a estudiar de primero, catecolaminas que se llaman vasoactivas. Vamos a estudiar a la adrenalina, noradrenalina, dopamina y dobutamina. Esta no la tenemos. Les estoy dejando esta clasificación para que ustedes ya me vayan leyendo. Hoy solo les he dado un poquito los neurotransmisores, su biotransformación, su síntesis, y estamos hablando de receptores alfa y beta. Pero en los fármacos vamos a tener lo que solo usa alfa, local o tópico. Un grupo completo lo vamos a estudiar ese. Después vamos a estudiar los alfa 2, después los beta, estos los vamos a mencionar porque no los usamos mucho en clínicas, sí son más adictogénicos, y las catecolaminas que son todas fármacos de emergencia, vasoactivas, solo de uso endovenoso, aunque la adrenalina se pueda por cualquier día. A ver esos micrófonos apagaditos, porfa. Bueno, ¿quedó clara mi clasificación de lo que voy a avanzar en agonistas adrenérgicos? Acá tengo un grupo que voy a estudiar, segundo, tercero, cuarto y quinto. Vamos a estudiar 5 temas en agonistas adrenérgicos. ¿Quedó claro? Si me van leyendo, ideal. Ya vamos a dejar aquí. Ya nos hemos adelantado un poquito, ya están más adelante que el otro grupo inclusive. Estábamos atrasados. ¿Alguna duda hasta aquí? Estudiamos todos estos agonistas adrenérgicos. Después de agonistas adrenérgicos vamos a estudiar los antagonistas, que son los beta bloqueantes y los bloqueantes alfa. Después vamos a hacer bloqueadores neuromusculares y hasta ahí vamos a hacer evaluación. Todo autónomo y todas generalidades. Lo ideal es que hayamos avanzado un poquito más de cardio, pero vamos a ver sobre la marcha. ¿De acuerdo? Sí, doctora. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, los dejo en libertades. Nuestras clases de los días jueves va a ser así, de 10 hasta las 1 menos un poquito. Dígame. Entonces, estaba pensando, los efectos de los agonistas colinérgicos son parecidos a los de los antagonistas muscarínicos. Para. Estás hablando de agonistas colinérgicos, son exactamente opuestos a los antagonistas muscarínicos. Agonistas colinérgicos o agonistas muscarínicos es lo mismo, ¿no? O parasimpático mimético. Es el tema que ya hemos terminado. Vinicio. No entendí tu pregunta. De nuevo. Yo había preguntado si los antagonistas muscarínicos ¿Ya? tienen lo mismo efecto que los agonistas colinérgicos. No, son opuestos. Antagonistas muscarínicos es opuesto a agonistas muscarínicos. Muscarínico o colinérgico son sinónimos.
Es como decir neostigmina versus atropina, son exactamente opuestos. Atropina bloquea receptor colinérgico o muscarínico y la neostigmina activa el receptor muscarínico o colinérgico. ¿O me quieres preguntar con los alfa adrenérgicos, que es otro sistema? Vinicius. Ya, doctora. Tudo bem. Un estudiadín a Vinicius, para no confundirlo. Acuérdate que sinónimo es muscarínico o colinérgico o parasimpático mimético. ¿Sí? El otro es antagonista muscarínico o antagonista colinérgico o parasimpático lítico. Son sinónimos. Lo que vemos ahora es sistema simpático, agonistas adrenérgicos. Los agonistas adrenérgicos los dividimos en los que tienen afinidad por alfa, alfa 1 o alfa 2 o por beta. Y estas vasoactivas que ya las vamos a estudiar, que dependen gran parte de la dosis. Dosis baja o dosis alta. ¿Quedó mejor? Sí, es que me confundí con los nombres. Perdón, Ok, doctora. ok. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, los dejo en libertad. Les espero el día lunes 14 horas. ¿De acuerdo? Está bien, doctora. Gracias. Vale, Bueno. Listo, doctora, nos vemos el lunes. Listo. Gracias. Buen fin de semana. Cuidarse. Si todo Gracias, marcha doctora. bien, les veo lunes. Bye, bye. Hasta luego.